Hola gente, ¿cómo estamos? Después de tanto tiempo por acá por YouTube, bastantes meses, ¿no? Sin publicar un video. La verdad que estuve muy ocupada y bueno, y el universo también me abrió otro espacio que es el segmento del portal en Mantra, que es un espacio muy lindo donde vengo haciendo programitas, los invito a que se sumen. Bueno, pero no quería dejar pasar más tiempo para contactarme con ustedes y volver a traerles noticias y aportar conocimiento a toda esta gran confusión en la que estamos viviendo. Tengan en cuenta que si esta plataforma llega a borrar este video, lo voy a subir en mi canal que también tengo en BitChute, que es como un respaldo, y también lo voy a subir a Telegram y abajo les voy a poner el enlace. Mi canal de Telegram es t.me slash, o sea, barra, hammer con mayúscula 2020. Así que bueno, en cualquiera de estos tres lugares me van a poner, me van a poder encontrar. Bueno, vamos a hoy hablar un poquito de qué es y qué no es la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica son todos los maravillosos trabajos y descubrimientos que nos dejó el doctor Hammer para que vos tengas todo el conocimiento y para que vos seas quien decidas sobre tu salud. El viejo paradigma, el paradigma que está en práctica, es el que vincula la medicina a la enfermedad, a los medicamentos, a los tratamientos, a las terapias, a los diagnósticos. Pero esta visión en realidad no engloba lo que implica la salud, porque nosotros la salud la basamos en el ser vivo, en ese ser vivo con su historia, sus circunstancias actuales y el entorno en el que vive, vinculándose así esto que se llama salud con todos los aspectos de la vida. Y también hay muchos malentendidos cuando se habla de tratamiento, ¿no? Porque a veces son necesarios algunos paliativos, pero en realidad de lo que estamos hablando es de un tratamiento de otra manera, con otro enfoque. Y uno muchas veces se cansa de ver ciertas publicaciones porque hay claro, después de los trabajos de Hammer aparecieron ramas como la biodecodificación, que miran todo esto de manera muy superficial. Entonces terminan hablando de tratamientos psicológicos, de tratamientos espirituales, de tratamientos emocionales, hasta lo mezclan con la alimentación. Y esto lo único que hace es crear malos entendidos y aportar más confusión a la confusión que ya tenemos. Entonces, yo me encuentro que me paso el 80% de mi día explicando esto, pero una vez que esto se entiende, es entrar en el nuevo paradigma, en el paradigma de la germánica, porque además la germánica no solo es una ciencia, es un estilo de vida y que no tiene retorno. Una vez que uno entró por ahí, ya no hay vuelta atrás. Entonces, fíjense ustedes que cuando leemos a Hammer, nosotros nos encontramos que siempre que él hablaba de conflicto, lo acompañaba con la palabra biológico. Y nos encontramos en los libros de Hammer que dice 10.000 veces conflicto biológico. Y esto él lo hizo con toda la intención para que no se confunda, ¿sí?, este concepto, ¿sí? Porque la confusión es que te dicen
tenés que trabajar tu conflicto, lo tenés que trabajar desde lo psicológico, lo tenés que trabajar desde lo espiritual. No es así. Estamos hablando de biología y la biología es mucho más pragmática. Entonces, el principal problema es que terminemos creyendo que un conflicto es emocional o es psicológico. Y esto no es así. Que el origen de una llamada enfermedad es psicológico o es emocional. Y no es así. Hammer descubre que nosotros funcionamos por programas biológicos que se activan o se desactivan según sea necesario. Y estos programas biológicos son normales y es normal que funcionemos de esta manera. A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Si alguien se levanta tarde, yo me levanto tarde y tengo que llegar al trabajo, ¿sí? Y no llego y por causas que no tienen mayor importancia, a mí me asusta llegar tarde al trabajo, se va a activar un programa de tiroides. ¿Y qué va a pasar? La tiroides va a segregar más hormona para que yo pueda ir más rápido y también se me van a activar las hormonas del estrés. Sí, no es más que un programa biológico. Ahora, cuando hay una situación que me sobrepasa, cuando me pasa algo fuerte, esto que Hammer llamó DHS en honor a su hijo, Dear Hammer Syndrome, que también lo podríamos llamar choque biológico o bioshock. En ese momento, según mis circunstancias de vida o mi estado, posiblemente yo no pueda afrontarlo porque es tan fuerte que en ese momento no tiene solución. Entonces, ¿qué desencadena esto? Yo lo resumo con esta simple frase: algo que te sobrepasa. ¿Sí? Y esto claramente Hammer lo explica en la primera ley que se llama Ley Férrea del Cáncer y Enfermedades Afines. Cuando te pasa algo, se activa la biología, se activa la psiquis y se activa el cuerpo y el cerebro, dirigidos por un programa biológico o a veces más de un programa biológico. Entonces se te puede activar el de tiroides, el del estómago, el del músculo cardíaco, dependiendo de tu vivencia en ese momento y de las circunstancias que estés viviendo y de tu estado. Entonces, cuando Hammer hizo la lista en sus tablas, las tablas de Hammer, lo primero que nombra es el tejido y al lado pone el conflicto asociado a ese programa y habla de conflicto asociado, no de causante del programa. Entonces, acá todavía para aclarar un poquito más el panorama de qué es esto de conflicto biológico, nosotros tenemos otro punto que a veces parece un poquito difícil para entender. Y tenemos que ver a los animales en la naturaleza, fundamentalmente los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos. El entorno natural para los animales, ¿cuál es? Tiene que ver con las relaciones con su manada, tiene que ver con las relaciones con sus enemigos, fundamentalmente, y para de contar. Pero nosotros tenemos un entorno añadido, ¿sí? ¿Y cuál es ese entorno añadido? Es nuestra mente creadora. Entonces, ese entorno, esa mente, juega un papel preponderante en todo lo que tiene que ver con las relaciones con los demás y con nuestro entorno físico. Si a vos te ponen o te obligan a poner un trapo en la cara, ¿sí? Tu entorno de oxígeno se altera y ahí se va a activar inmediatamente un programa biológico, ni lo dudes. Nosotros pasamos por diversas situaciones en la vida, mudanzas, algunos divorcios, la muerte de un familiar, dificultades económicas, separaciones, y nos adaptamos a esto
lo llamamos adaptación. Pero ¿cuándo se produce un THS o un choque biológico? ¿Cuándo es que se produce? Cuando hay una situación que es especial, cuando hay algo que para vos es imposible de resolver. Por ejemplo, si a alguien se le muere su mamá y esa persona, por su situación de crecimiento personal, digamos, no estaba preparada para perder a su madre, entonces esa situación la supera. Entonces eso es una situación especial, no es normal, es especial, porque la normalidad también es algo subjetivo, ¿sí? La muerte de un hijo no es normal, es una situación especial y va a producir un shock biológico, porque no es algo natural, porque nosotros no estamos diseñados para eso. Un animal cuando tiene un conflicto lo resuelve, o se va, o lo olvida, o se va para olvidarlo. Si un animal quiere ser el líder de su manada, quiere competir por ese lugar, puede ser que luche hasta la muerte o que se escape de la manada o que termine sometiéndose. Nosotros los humanos nos quedamos y permanecemos en el conflicto. Y es más, hacemos lo peor que podríamos hacer, que es esta conducta infantiloide de tratar de evitar el conflicto y buscar las soluciones afuera. Entonces, para nosotros, cuando se resuelve un conflicto de larga duración, es peligroso, es peligroso. Y los síntomas clínicos generalmente son graves. Si ha habido una fase activa, recuerden la ley bifásica de las enfermedades, las dos fases, fase activa, fase de reparación. Si ha habido una fase activa muy importante y sostenida en el tiempo, eso va a hacer que la masa conflictual sea más grande, ¿sí? Entonces, si un conflicto de años se resuelve de repente, la fase de reparación va a ser muy fuerte, tan fuerte que a veces nuestro sistema biológico va a estar en peligro, porque quizá no haya la suficiente energía como para reparar, o porque quizá haya que estar mucho tiempo en la cama sin levantarse o levantarse solo para ir al baño, ¿sí? Porque tenemos que ahorrar energía para poder reparar. Y la persona, porque no nos olvidemos que alguien que está cursando un programa biológico de esos que están catalogados como graves, emocionalmente está muy vulnerable. Por eso es fundamental el acompañamiento. Hammer era una persona muy optimista, nunca metía miedo. Pero tenemos que tener en claro que a veces los programas se complican. ¿Y cómo se complican? Los complicamos nosotros con nuestra propia mente, con nuestras creencias, con los mandatos sociales, con el entorno familiar y con ese diagnóstico que lo terminamos convirtiendo en un pronóstico. Sí, la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Entonces acá es importante, por eso hay que estudiar y hay que estudiar con responsabilidad y no hablar tanta pavada suelta a veces, ¿no? Porque alguien si tiene un dolor de hueso y al otro día se le va, es muy posible que crea que está curado, pero es todo lo contrario, porque posiblemente haya tomado algún calmante, alguna de estas medicinas que te pasan de vuelta a la simpaticotonía, que te vuelven a la fase activa, y entonces cuando vaya a entrar en reparación va a ser mucho más grave. O todo lo contrario,
De pronto alguien a las 3, 4 de la mañana se despierta con un dolor fuerte de estómago y dice, volvió la úlcera. Y por eso es importante el acompañamiento, porque quien sabe medicina germánica sabe que esa persona está teniendo una crisis de curación, una epicrisis o crisis epileptoide, como la llamaba Hammer. ¿Sí? De pronto el dolor se despierta de una manera muy aguda y duele un rato largo, pero después esa persona se duerme y al otro día se despierta perfectamente. Entonces quiere decir que aquí el conflicto está totalmente resuelto o gran parte del conflicto resuelto, y eso es un dato muy positivo. Pero para el que está en el viejo paradigma, esa persona dice, volvió la úlcera, se asusta y gracias a su mente y a los pensamientos que genera, entonces entra en un estado de agravamiento. Por eso es muy importante, vuelvo a recalcar, el acompañamiento, porque el consultante, no me gusta la palabra paciente, tiene que tener toda la evolución de la información, perdón, tiene que tener toda la información de la evolución del programa, de cómo va a evolucionar ese tejido o cómo va a evolucionar el órgano en eso que se llama fase de reparación de la enfermedad. Hay que ser serios, hay que tener compromiso, hay que tener responsabilidad al brindar una consulta y hay que estar dispuestos al acompañamiento, por supuesto. Entonces hoy, para cerrar, les quiero dejar un texto, les quiero leer textualmente palabras de Hammer. Y dice así: en la actualidad asistimos a una división de la medicina en medicina orgánica y medicina psíquica, es decir, psicoterapia. Si el médico indica que no hay afección orgánica, entonces el psicoterapeuta tiene vía libre para tratar las enfermedades puramente psíquicas. Dicha subdivisión es absurda, dice Hammer, para quien trabaja con la nueva medicina germánica, pues aquí no se puede separar y dividir, psique, cerebro y órgano. Son tres planos del mismo organismo y su evolución siempre es sincrónica, es decir, siempre está en sincronía. La nueva medicina germánica, dice Hammer, es una ciencia empírica, se fundamenta en las 5 leyes biológicas descubiertas empíricamente, que se aplican en cada caso particular de enfermedad de forma rigurosamente científica. No precisa dogmas, tampoco hipótesis o las denominadas probabilidades estadísticas. Es una disciplina clara y lógica, fácilmente comprensible y comprobable por cualquier individuo con una inteligencia normal, pues se ciñe obligadamente a las leyes científicas de la lógica causal. Bueno, mis queridos, espero que este video les haya aportado algo. Espero poder estar en contacto de manera más frecuente, pero bueno, para los que me siguen en Telegram saben que tenemos cataratas de informaciones que vienen de todos lados del mundo. Así que a estar despiertos, a estar presentes y a estar activos en todo este proceso. Los abrazo y muchísimas gracias.